En el 2016 sonó el primer campanazo cuando aparecieron 3 árabes en Texas, en Estados Unidos, que no hablaban ni jota de español, con cédulas y pasaportes colombianos. Los capturaron y acá se abrió una investigación que llegó hasta el Ecuador. Las alertas no han parado desde entonces. Un general retirado que infiltra esas células terroristas que vienen de Oriente Medio confirmó que no solo están en Colombia, sino que financian las causas terroristas islámicas. Durante 4 años, la nena Arrázola indagó sobre esta red agazapada y silenciosa que ya está alojada en Colombia. En Colombia encontramos presencia de células de Hezbollah, por un lado, instaladas en la costa atlántica, particularmente en Barranquilla, Cartagena y Maicao, pero también en Bogotá y en algunos municipios periféricos de Cundinamarca, también en Cali, por ejemplo, en Medellín. Y cuando hablamos de células integrantes de Hezbollah, estamos hablando de personas con un perfil muy bajo, que cumplen actividades comerciales, que trabajan en ONGs, en universidades, que están vinculadas con los centros culturales islámicos, por ejemplo. En Colombia tiene cerca de 13. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la policía, habla con certeza y contundencia. Tiene por qué saber cada palabra que dice, porque por años infiltró a una de las células que se han instalado en Colombia y en América Latina, bajo distintos ropajes y fachadas. Maicao y Colón son consideradas, y Belice, son consideradas las mecas de asentamiento de comunidades islámicas, de tendencia chií especialmente, desde donde se realizan operaciones de todo tipo, de lavado de dinero, de comercio ilícito, de tráfico de drogas, de armas, todo para monetizarse en el propósito de financiar la causa. Buitrago fue durante toda su carrera en la policía agente y analista de inteligencia y contrainteligencia de Colombia, y conoció de primera mano las intimidades y secretos de narcos, paramilitares y guerrilleros. Estuvo en los diálogos con la FARC en Cuba, y además por sus manos pasaron los millones de archivos encriptados de la guerrilla y supo de los alcances del terrorismo internacional, porque siempre estuvo muy cerca de agencias especializadas de seguridad en el mundo. Inclusive con la Fiscalía General de la Nación, que nos llevaron a identificar estos grupos terroristas con origen islámico en territorio colombiano, en la región y en Latinoamérica. Y es que la investigación viene casi desde 2005 y 2006. Según estos correos que estaban en el computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero muerto en un bombardeo, sería evidente la relación de las FARC con organizaciones de Palestina y Líbano. En estos documentos le informan a Raúl Reyes sobre la visita al Medio Oriente y las reuniones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, donde se acordó la visita del guerrillero a Siria y la presencia de un miembro de ese movimiento en los campamentos de la FARC. En este otro correo se notifica del vínculo entre el régimen venezolano con Palestina. La presencia de estos grupos en Colombia y en Latinoamérica ha llegado y se ha asentado y acentuado, digamos, en nuestro territorio a través de diferentes modalidades. Primero, a través de movimientos migratorios. 2, a través de oleadas o bonanzas comerciantes. 3, a través del comercio ilegal, a través del tráfico de drogas, del tráfico de armas y de otras actividades ilícitas. Buitrago los conoce bien y conoce sus rutas y también de la dificultad que entraña dejarlos en evidencia. Pero ya sabe que el rastro que van dejando pasa por el Caribe colombiano. Tienen toda la logística, la posibilidad y las conexiones de obtener, por ejemplo, pasaportes, en este caso venezolanos. Muchos de ellos, a partir de la instauración del régimen en Venezuela, con la estrecha cooperación en términos de defensa, de inteligencia, económicos, agropecuarios, que se han generado entre Irán, por ejemplo, y Venezuela, pues esto ha sido una compuerta que se ha abierto para estos grupos terroristas, para Hezbollah particularmente, que se han instalado en la región de manera importante. Y muchos de ellos tienen doble nacionalidad o tienen doble pasaporte, pasaporte venezolano y pasaporte libanés, o pasaporte venezolano y pasaporte colombiano. Y hasta ubica mezquitas, ONGs o centros de pensamiento que han ido reclutando y llevando gente. ISIS reclutando a través de internet mujeres que las convierten al islamismo y luego se las llevan a los lugares donde ellos están asentados o donde ya han conquistado territorios
para tenerlas como mujer y como esclavas. En Colombia tuvimos un par de casos. ¿Cómo? De Córdoba y Cesar. Han sido muchos los jóvenes colombianos que han salido a través de ONGs, de estas organizaciones sociales, de causas pro-palestinas, pro-iraníes, pero también a través de los centros culturales islámicos. Tuvimos que uno de los administradores de uno de los centros culturales islámicos, uno de los más importantes en Bogotá, ubicado creo que por Quinta Paredes, fue investigado en algunas oportunidades. El tema no es nuevo. Hace 4 años, en 2020, días antes de que la pandemia por el COVID-19 encerrara al mundo, empezamos a indagar y viajamos a Ciénaga, en Magdalena, porque el registrador local fue acusado de expedir 3 cédulas a extremistas islámicos que luego fueron detenidos en Estados Unidos. Dicen que son terroristas. No sé, es más, yo no los vi nunca. Es entre 1 y 1:30 de la tarde. Hora que en la costa no se atiende al público. Yo no estaba ahí. Y dice 1 y 1000 veces que estaba almorzando, que prácticamente todo el pueblo sabía su hora de salida y de regreso. A las 2:30 almuerzo. Almuerzo y llego siempre entre 2 menos cuarto a 2 de la tarde nuevamente a mi oficina. Que a esa hora nadie atiende a nadie y que seguramente alguien que estaba en su oficina, otro funcionario, fue el encargado de darle validez a estos documentos. ¿Por qué yo? ¿Por qué Eduardo Noguera? ¿Por qué nada más yo? Al comienzo, y si uno leía rápido la noticia, hasta podría resultar una de esas historias tejidas de leyenda que abundan en este Caribe. Pero no, el asunto sí era grave y Eduardo Noguera lo sabía. Y era un primer indicio de por qué por estos lados se están moviendo agrupaciones y personas asociadas al terrorismo islámico. Y yo me imagino que la funcionaria que hizo las 3 contraseñas esas en Ciénaga actuó en su buena fe también. Es que fueron entre 1 y 1:30 de la tarde. No se tenían muchos datos, pero la historia ameritaba hacer preguntas sobre un tema que pudo haber sido catalogado como una excentricidad, una fantasía del Caribe, pero no. Era realismo y no del mágico. La cosa era y es realmente seria. Me notifican del proceso, de la apertura de un proceso disciplinario y de la suspensión inmediata. ¿Cómo así? No, sí, porque es que tú preparaste 3 cédulas de ciudadanía a 3 libaneses. Yo, obviamente, no podía volver a entrar a la registraduría porque me suspendieron. Noguera se defiende con todo su arsenal de documentos y de declaraciones. Y lo cierto es esto. Aquí están las cédulas de los supuestos terroristas islámicos capturados en Texas, con sus respectivos pasaportes. Se supone que nacieron en Cartagena en los años 60 y 70, con tipos de sangre A positivo y O positivo. Noguera insiste en que jamás los vio, en que no tuvo en sus manos las tarjetas decadactilares, aunque sí pasaron por la registraduría de Ciénaga. Y Toamec, También nació en Cartagena. también de Cartagena. Y el registro es de Cartagena. Se ríen, pero esa risa burlona de que, hola, Bin Laden, suena chiste, me cala en mi interior. Ese apodo de Bin Laden que le pusieron en el pueblo no le gusta, apenas lo sobrelleva. En este caso, se acercaron estos 3 ciudadanos, dice el expediente, ojo, el 17 de septiembre del 2016 a la Registraduría Municipal de Pibijay, Magdalena. Eduardo Noguera Dangond, tal y como consta en este documento de la Procuraduría General de la Nación, fue inhabilitado para contratar con el Estado por 5 años y además tiene una inhabilidad general por 15 años. Yo nunca vi las tarjetas de dactilares, nunca fueron a mi despacho, nunca fueron a Santa Marta, nunca llevaron ni le escanearon a Santa Marta, a Bogotá. Entonces no hubo cédula de ciudadanía. ¿Que ellos presentan cédula de ciudadanía para sacar pasaportes? No sé dónde la sacaron. Camina por su pueblo con su mochila al hombro, habla sin parar y no deja de mostrarnos papeles. Para infortunio de Noguera, los supuestos terroristas están presos y Colombia quedó desde entonces instalada en los radares como posible núcleo del terrorismo islámico. Hijos de libaneses, nacidos en Colombia, en Cartagena. Entonces son colombianos. ¿Y qué certeza hay de que son nacidos en Cartagena? Ahí está el registro civil de nacimiento. De las playas cienagueras y de la casa de Eduardo Noguera Dangond volamos a Bogotá, a las oficinas cerradas de Migración Colombia. Era el gobierno de Iván Duque y el director era Juan Francisco Espinosa. Era necesario preguntar por qué 3 pasaportes, 3 cédulas expedidas en Colombia,
aparecieron en manos de 3 tipos que luego fueron detenidos y acusados. Y logramos determinar que en efecto se está produciendo un hecho asociado a la expedición irregular de registros civiles en Colombia que terminan en obtención de documentos legítimos colombianos, es decir, el papel es legítimo, el documento es legítimo, pero su obtención fue fraudulenta. En su propia oficina y con el chaleco oficial nos fue mostrando la ruta y lo que eso significaría para un país como este, lleno de alarmas rojas. En este caso, los señores vienen de Siria. ¿De Siria llegan a dónde? Ecuador. ¿Y en qué momento ellos les dan el pasaporte? Se los entregan presuntamente en Ecuador, el físico, el papel. Y ya ahí le dicen, bueno, aquí usted va a iniciar a viajar ya en su nueva identidad como colombiano. Aquí está su pasaporte. Cuando revisas ese pasaporte, esa libreta es original. El papel es original, todo está bien. Lo que pasa es que el proceso de obtención del pasaporte es irregular. ¿Cuánto vale esto? Esto arranca en los $1.500. Personas que necesitan una historia mucho más completa. Entonces necesitan, además del pasaporte, por ejemplo, un carnet de una EPS. Hasta este punto logramos llegar en ese 2020, porque el COVID dejó al mundo en pausa y de paso a las indagaciones que habíamos iniciado. Y en Ecuador tenemos la misma vulnerabilidad y pues venimos trabajando con ellos tratando de blindar fronteras en toda Latinoamérica. Poco a poco el mundo se fue abriendo de nuevo y retomamos las averiguaciones que casi siempre iban acompañadas de un no rotundo, hasta que apareció el general Juan Carlos Buitrago, que viaja por el mundo entero, dictando conferencias y enseñando en universidades. Aunque el furor del COVID ya pasó, para esos días de la entrevista tuvo un coletazo de gripa que me obligó a usar tapabocas. Logramos penetrar en estas operaciones de la costa, en algunas de la región, en Panamá. El terrorismo islámico está muy activo en el lavado de dinero a través de criptomonedas. Entonces nuestros agentes de inteligencia tienen que convertirse en criptoagentes para actuar a cubiertas a través de avatars y a través de negocios financieros que actúen como fachada con el propósito de infiltrar las finanzas ilegales y este sistema financiero o este sistema económico criminal de estos grupos terroristas que se alimentan del contrabando, del comercio ilícito de cigarrillos, por ejemplo. Su gente estuvo infiltrada en esas células dormidas y a uno lo descubrieron. Los torturan, los descuartizan, tratan de borrar toda evidencia, pero gracias siempre no hay delito perfecto y a los informantes, a las fuentes humanas, a la tecnología, logramos llegar a los lugares, desarrollar operaciones y por lo menos recuperar el cadáver de nuestros héroes. Siguió el paso a paso y el día a día y hasta dibujó el recorrido de los terroristas que pusieron la bomba en la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires. Se identificó que Amer Mohamed Akil Rada estaba siendo buscado como uno de los terroristas más importantes, integrante de Hezbollah, pero además vinculado con Samuel Rafaf, que fue uno de los terroristas que participó en los atentados contra las AMIAs en Buenos Aires, donde murieron más de 100 personas. ¿Y ese personaje estaba en Colombia? Y su sede de operaciones era Maicao. Los centros culturales islámicos reclutando jóvenes conversos y los llevan a Irán, los llevan a Líbano para que hagan una especie de entrenamiento. Para Buitrago no es nuevo porque lleva años advirtiendo a los gobiernos con datos precisos que a su juicio ya han sido corroborados. Fueron reclutadas por internet, por terroristas de ISIS. Les enviaron sus pasajes y ellas se fueron, mujeres jóvenes, 20, 25 años de edad. Buitrago se atreve a mencionar a Tarek El Aissami, el exfiscal de Venezuela, y a Alex Saab Morat, el barranquillero amigazo de Maduro. ¿Cómo se siente estar en Venezuela? Feliz. No hay evidencias de que el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek Aissami, por ejemplo, ha estado aliado con estos grupos y jugó un papel importante en la entrega de documentación. Saab, cuando fue detenido en Cabo Verde, iba rumbo a Irán. Es un dato con cara de anécdota, pero en este contexto es una revelación más. De alguna manera tuvo una vinculación con estos grupos. ¿Cómo fue la vinculación de Saab con estos grupos? Fue una relación comercial y creemos que parte de los dineros de Alex Saab iban con dirección a financiar estos grupos terroristas, la causa palestina. La información fluye a diario. Unos datos son especulativos y otros sencillamente son para seguir nuevas pistas.
Lo que hasta ahora hay es lo que contaron Noguera, Espinosa y Buitrago. La amenaza mundial por el tema de Hamas. Y está el mapa en rojo, verde, amarillo. Colombia aparece en verde. Pues ¿por qué? Por las posiciones del presidente Petro a favor de Hamas. Entonces no es amenaza de Hamas. Lo real es que el país está advertido y señalado. Y lo que no nos puede pasar es que se convierta este territorio, golpeado y apabullado, en sede de terroristas. Vengan de donde vengan. En el 2018 detuvieron en Melgar, en Tolima, al iraquí Ahmed Buran Yaya, de 51 años. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, tenía contactos con ISIS. Y en enero del 2024 fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, un sirio, un libanés y un iraquí. Los tres con pasaportes colombianos. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.